Bueno, estimadas y estimados estudiantes, eh, en primer lugar, agradecerles que se hayan inscrito en esta materia. Me presento, mi nombre es Carlos Raimundi, desde 2016 que estoy a cargo de esta materia política internacional contemporánea. Obviamente han cambiado muchas cosas en el mundo en esta última década, digamos. Así que nosotros antes comenzábamos con una descripción anterior del mundo, pero ahora vamos a tomar todo este último tramo para poner el marco de la situación internacional. Bueno, yo creo que el mundo está virando, está tomando el rumbo hacia una especie de desglobalización. Pero para entender esta palabra que acabo de inventar, tendríamos que ver cuál fue el marco de la globalización, porque si estamos saliendo de un lugar, tratemos de describir cuál era ese lugar para tratar de entender hacia dónde está yendo el mundo en un momento de una marcada inestabilidad y una marcada incertidumbre acerca del futuro inmediato. Hay tendencias, pero no hay certezas. Ahora, uno tendría que preguntarse, ¿no? Una situación tan compleja como la del mundo, ¿cuándo hubo certezas? Bueno, con exactitud es imposible porque la condición humana, y cuando los seres humanos integramos sociedades, esto mismo se complejiza, es muy difícil tener la previsibilidad absoluta, porque la vida humana, porque el ser humano no tiene previsibilidad absoluta, pero va marcando algunas tendencias. Entonces, hubo etapas del mundo contemporáneo, para no remitirnos a un pasado mucho más remoto, en que había ciertas señales, ¿no? Una de ellas es la etapa de la Guerra Fría, que se inicia en 1945 cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Porque allí el mundo, que no formaba parte del eje del nazismo, que integraban fundamentalmente tres grandes naciones: Alemania, Italia, con el fascismo, la Alemania nazi de Adolfo Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el emperador de derecha del Japón, en el otro extremo del planeta, en el extremo oriente, en el Océano Pacífico, que da cara a la frontera del Océano Pacífico con los Estados Unidos. Esas eran las tres grandes potencias, pero el resto del mundo combate al fascismo. Esa guerra se da fundamentalmente en Europa, pero no solo en Europa. Obviamente la repercusión que tuvo la guerra en Europa fue la más importante de todas. Y con esa tendencia de que lo europeo siempre se toma como si fuera lo universal, ¿no? Entonces, la guerra que sucede fundamentalmente en Europa se le da el nombre de la Guerra Mundial, ¿no?
pero también obviamente se produce en el norte de África, se produce en el Océano Pacífico, porque en 1941 el Japón bombardea la base militar de los Estados Unidos que está en las islas de Hawái, a muchos kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos. Yo les sugeriría que tengan un mapa, un planiferio cuando escuchen esto, para poder darse una idea de dónde geográficamente estamos hablando. Inclusive hay una película de los años, fines de los años 40, principios de los años 50, con el bombardeo de Pearl Harbor, pero que después está rehecha, una nueva versión en los años 90, que se llama Pearl Harbor, sería dicho en español deletreado, digamos. Harbor con H, Pearl Harbor, que es un poco la justificación que después tienen los Estados Unidos para hacer estallar las dos bombas atómicas en 1945, ¿no? Es una especie de venganza por lo que los japoneses habían hecho con la base militar estadounidense. Entonces, se da también en el Pacífico, se da en China. Japón invade China en los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que corre desde 1939 a 1945. Los chinos logran repeler esa invasión japonesa porque Japón queda muy debilitada en todo el último tramo de la guerra. Y en Europa queda dividida porque se desalojó al nazismo, pero hay una parte de Europa que fue liberada por la Unión Soviética, sistema comunista, y otra parte de Europa que fue liberada a partir de la presencia del desembarco de las tropas estadounidenses. Entonces, hay una parte de Europa occidental que, liberada del nazismo, queda bajo el dominio de los Estados Unidos, y una parte de Europa oriental que queda bajo el dominio de la Unión Soviética porque fue justamente liberada por la Unión Soviética. Hay una zona que se llama la zona de los Balcanes, que estaba ocupada en aquel momento por un país que congregaba a varios estados que hoy son independientes, pero que antes formaban parte de un solo estado, que era Yugoslavia, la ex Yugoslavia, que se va desmembrando en la década de los 90, que era una región más autónoma, pero el resto de Europa había quedado dividido en dos. Una parte para Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y la otra parte para la Unión Soviética. Por eso queda dividida Alemania también en dos Alemanias que se reunifican recién cuando cae el muro de Berlín en 1989. Bueno, este era un momento donde el mundo estaba dividido en dos y se disputaba entre dos grandes sistemas. El sistema soviético, estatista, la economía dominada por el Estado, planificada por el Estado, y los Estados Unidos con el modelo capitalista de libre mercado, que en aquel momento se habían convertido en la potencia industrial más grande, ¿no?, de la humanidad, porque había ganado la guerra, porque es un territorio extenso, había ganado la guerra, pero no había sufrido la ocupación militar en su territorio, había colaborado a que se ganara la guerra con armamento, con tropas, pero en mucho menor escala que los demás países. Es decir, la mayor cantidad de víctimas las pone la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, en la defensa de las fronteras. Cuando Hitler intenta entrar en Rusia, la Unión Soviética, el Ejército Rojo en aquel momento, repele esa invasión, pero al costo de una cantidad muy grande de millones de personas muertas. Obviamente Alemania tuvo gran cantidad de víctimas,
el pueblo judío sufrió el holocausto, de la persecución, de la muerte, de los campos de concentración. Y después Francia e Inglaterra, que también tuvieron muchas víctimas, pero a partir de 1944 Estados Unidos interviene y con poca cantidad de tropas libera, pero con mucha contribución en armamento y económica, de ayuda económica y logística, libera Europa del nazismo, se derrota el nazismo, cae Mussolini en Italia, obviamente el nazismo también cae en Alemania, y finalmente en 1945, en agosto, cae el emperador Hirohito de Japón, víctima de las dos detonaciones atómicas, el 6 de agosto en Hiroshima, el 9 de agosto en Nagasaki, dos ciudades de Japón que sufrieron centenares de miles de muertes. Así que bueno, entonces el mundo queda dividido en estos dos grandes bloques, se llama Guerra Fría, bipolaridad, dos grandes polos opuestos, incomunicados, que se disputaban el mundo para imponer cada uno su sistema, el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro. Y se llama Guerra Fría porque es una guerra latente, pero que nunca termina de desplegarse. Es decir, no hay una guerra caliente, una guerra en acto, una guerra concreta a escala global entre los dos grandes bloques. Hay guerras que se llamaban de baja intensidad, conflictos regionales, disputas en África, en Vietnam, en Corea. Por eso queda dividida Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Vietnam en su momento, había Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Pero no termina de concretarse por una razón muy sencilla de entender. Al haberse llegado al nivel del desarrollo nuclear para la guerra, cualquier agresión de un país o de uno de los dos sistemas hubiera causado no solamente un gran estrago en el objetivo atacado, sino también en sí mismo, porque los dos bloques tenían una capacidad nuclear muy alta y eso servía para destruir el planeta directamente. Entonces nunca se llegó a ese conflicto, sino que hubo conflictos de baja intensidad en otras regiones. Pero el mundo estaba dividido en dos y se pertenecía a un bloque o al otro. Por lo tanto, había cierta previsibilidad, no había orden absoluto, desde luego, pero había cierta previsibilidad. En la década de los 80 se va iniciando un desgaste muy grande del bloque comunista, se va deslegitimando el gobierno de Rusia por falta de eficiencia, por atraso tecnológico, porque los medios de comunicación habían alcanzado un nivel de tecnología donde en el sistema oriental soviético se veían progresos en la calidad de vida de Occidente y entonces el pueblo y sobre todo los más jóvenes reclamaban, decir, ¿por qué no podemos tener esa misma calidad de vida? El gobierno les decía, bueno, nosotros no tenemos esa misma calidad de vida, pero sí tenemos más igualdad. Pero resulta que en un momento las burocracias estatales empiezan a mostrar un nivel de vida en la Unión Soviética que no tenía el resto del pueblo. Entonces el pueblo decía, miren, no tenemos tanta libertad como hay en Occidente porque nos habían prometido que íbamos a tener igualdad y elegíamos la igualdad por sobre la libertad absoluta. Pero resulta que tampoco tenemos igualdad porque ustedes viven mucho mejor que nosotros. Después, en 1986, se produce el desastre en la estación nuclear de Chernobyl, y que produce una gran irradiación de partículas nucleares, de partículas atómicas radiactivas. Entonces,
esto también es como una especie de símbolo de la inseguridad que generaba un sistema que había quedado atrasado con relación al otro sistema. Todo eso genera mucha presión en los países que estaban sometidos al dominio soviético y la primera señal es la caída del muro de Berlín en 1989 en Alemania. Ya se había desgastado mucho el régimen soviético que dominaba Polonia, sobre todo a partir de la figura de quien era papa en aquel entonces, que era de nacionalidad polaca, Juan Pablo II. Se cae el muro de Berlín, se reunifica Alemania, y luego eso tiene un efecto en los demás países de Europa Oriental hasta que en 1991 hay un golpe liberal en la ex Unión Soviética y la ex Unión Soviética pasa a formar parte del modelo capitalista. Entonces, cuando el bloque capitalista conquista todo este territorio que hasta ese momento estaba en manos del comunismo soviético, se produce lo que se llama la globalización, la vigencia de un modelo global. Entonces pasamos de un orden bipolar a un orden unipolar, pero cierto orden al fin. ¿Entienden? Por eso es que les decía que hubo momentos en que había un poquito más de previsibilidad. ¿Sobre qué pilares se asienta este orden unipolar de la globalización que reemplaza a la Guerra Fría o a la bipolaridad anterior? En dos grandes pilares. Economía de mercado, libertad de mercado, democracia liberal. Todos los países que hasta un determinado momento forman parte del bloque soviético, del bloque comunista, adquieren o pasan a adscribirse al modelo de la economía de mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda, el retiro del Estado de la planificación económica, el dominio del mercado por parte del mercado y la democracia de partidos liberales y no del sistema de partido único que tenía el régimen comunista hasta ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, el capitalismo había demostrado más éxito, entonces compra, ustedes imagínense que la Unión Soviética, a pesar de su debilidad con relación al bloque capitalista, era un país tremendamente poderoso, el país más extenso de la Tierra, 17 millones de kilómetros cuadrados, va desde los Urales en Europa hasta el estrecho de Bering, que separa con mucha cercanía el límite oriental de Rusia con Alaska, porque Alaska alguna vez fue rusa, después fue comprada por los Estados Unidos y hoy es un estado de los Estados Unidos, donde hace pocos días se produjo la reunión entre Putin y Trump para ver si encaminaban un poquito la guerra de Ucrania, de la cual desde luego después vamos a conversar. Entonces, pero era una economía que tenía grandes arsenales nucleares, gran desarrollo industrial, la economía soviética, producción de materias primas, petróleo, gas, fertilizantes, productos agropecuarios. Entonces, el capitalismo toma todo eso y por lo tanto se enriquece muchísimo y eleva los montos de dinero que se destinan al sistema financiero internacional y al comercio internacional. Se crean instituciones para garantizar la libertad de comercio. Hay mucha liquidez de dólares en el mundo, porque no se olviden que los Estados Unidos son los dueños absolutos de todo esto. No tanto como Estado, no tanto como gobierno de los Estados Unidos, sino de los capitales de los Estados Unidos, que además están apoyados por lo que se denominan las industrias culturales, es decir, todo el sistema de penetración cultural que legitima
el modelo económico, que convence a los pueblos de que es el mejor sistema para vivir y que hay que adoptar el sistema de vida americano, que les permite un gran dominio cultural y además les facilita la cuestión económica, porque si todo el mundo, o por lo menos todo Occidente, adopta como formas de vida, como formas de indumentaria, como formas de organización de la vida familiar, como formas arquitectónicas, como formas de consumo, la estética impuesta por el modelo cultural de los Estados Unidos, eso facilita las matrices de producción económica, porque no es lo mismo producir diversidad de productos que producir una matriz unificada de productos de consumo. Entonces, el mundo está bajo este dominio de los capitales de origen estadounidense. Y además, esto lleva de la mano a que el dólar es la moneda en la cual se establecen todos los contratos de comercio internacional, de todo tipo de productos, desde el petróleo, las armas, los laboratorios, los alimentos, la energía, etc. Estados Unidos, dueño y señor, el capitalismo dueño y señor del mundo, la globalización. Pero resulta que esta globalización basada exclusivamente en la ganancia de capital, en la toma de ganancia de capital, no resuelve la situación de pobreza de los países subdesarrollados. No les da herramientas para desarrollarse, al contrario, hay una transferencia de recursos de lo que llamamos los países del sur global a los países del norte desarrollado. Y esto va generando crisis a lo largo de los años 90, que, entre otras cosas, hacen que en América Latina, por ejemplo, se produzca una especie de protesta social, de respuesta social a la globalización, de reacción contra la globalización, que se traduce en la elección de presidentes progresistas o de izquierda o que no son liberales a partir del principio del siglo XXI. Ya se lo había elegido a Chávez, a Hugo Chávez en Venezuela, para que inicie su mandato en 1999. Luego sigue Lula en Brasil, Néstor Kirchner en la Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, el Frente Amplio en el Uruguay, Michelle Bachelet, una presidenta socialista, hija de un militar asesinado por la dictadura de Pinochet. Es decir, confluyen en América Latina una cantidad de liderazgos de gobiernos progresistas que plantan al continente desde otra perspectiva. Y por eso en el año 2005 le dicen que no al ALCA, a hacer una zona de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una zona de libre comercio, cuando el libre comercio es entre países que tienen equilibrio en su desarrollo tecnológico, en su matriz productiva, en su productividad industrial, en sus balances financieros, ahí no hay problema porque son caminos de doble vía que mejoran las condiciones de ambos. Pero cuando una zona de libre comercio se da entre un desarrollo tecnológico dominante y un subdesarrollo industrial, tecnológico, de productividad, etcétera, financiero, muy grande, el camino es de una sola vía, es decir, de aquí se venden todos los productos aquí se siguen mandando materias primas a bajo valor y entonces la brecha se ensancha en lugar de ser equilibrada. Por eso los países de América Latina, bajo estos gobiernos, si hubieran estado otros gobiernos subordinados al gobierno de Estados Unidos, le hubieran dicho que sí al ALCA. Pero estos presidentes le dijeron que no. En 2005, en una cumbre, una cumbre de las Américas que hay en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Bueno, entonces,
ya a principios del siglo se empieza a desgastar esto, el sistema financiero, al preocuparse únicamente de la toma de ganancia del capital y no del desarrollo social de los pueblos, lleva a una crisis porque hace que se polarice tanto la sociedad que llega un momento que la burbuja esa de consumo estalle, como sucedió en el año 2008 con una crisis financiera que se la pone más o menos a la altura o se la compara con la crisis que había tenido el capitalismo en 1929 en Wall Street y que dio origen al Estado keynesiano, es decir, a una intervención mayor del Estado. Pero esta crisis de 2008, cuando estalla la burbuja, ¿por qué? Porque el capitalismo, a través de los capitales transnacionales, ejercen tal presión sobre el Estado para que los desregule, para que no les ponga reglas, que el Estado se hace cada vez más débil, el capital se hace cada vez más fuerte, pero llega un momento que estalla. Y cuando estalla, ¿a quién le piden que salve? Al sistema financiero, a las industrias que se habían perjudicado. Se lo pide al Estado. Entonces se hace con fondos públicos. Es decir, el Estado no sirve para regular el capital. Esta desregulación lleva a una crisis del capitalismo financiero y cuando llega esa crisis, ¿a quién le piden el salvataje? Al Estado, al quien se le había pedido que no actúe. ¿Con qué fondos el Estado salva? Con los fondos públicos, con el dinero de la gente que se había endeudado, que había adquirido créditos hipotecarios, que había adquirido con su tarjeta bienes de consumo que después terminó no pudiendo pagar. Entonces se incrementó aún más la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Se fueron creando estos monopolios que son los fondos de inversión, los grandes laboratorios, las cadenas de alimentos, las cadenas de medios de comunicación y finalmente las empresas, los servidores de la tecnología digital, que en este momento están desempeñando un protagonismo en el mundo casi al borde de reemplazar a los estados como forma de gobierno. Gobierno de los CEOs privados por encima de los estados. Bueno, esta primera aproximación muy general, y después vamos a, para no hacer demasiado largo este video, vamos a ir a una especie de segunda parte de la clase inaugural. Bueno, sí, quedamos así. Yo después las pautas de evaluación, la modalidad de clases, la vamos a dar en la clase presencial en la primera clase presencial que tengamos el jueves 28 de agosto.